Señora, la dedicatoria, segmento especial para como nosotros acostumbramos, dedicar el programa a una persona especial. Y hoy que sí que es especial. Señor, ustedes saben, la edad hay que ponerle esto medio grandecito, que nos vemos muy bien. El sector transporte ha jugado a lo largo de la historia un rol invaluable, por lo que Choferes y una historia que contar con Ramón Marte se ha deleitado en compartir con nuestros seguidores una historia que merece ser contada y escuchada en nuestro segmento dedicado a una persona especial. Fue un hombre que dedicó toda su vida al transporte, no solo de guaguas, sino también de vehículos de cargas pesadas. Jugó un rol sumamente importante dentro del sector, ya que fue el pionero en expandir los servicios del transporte de guaguas a la mayor parte de las provincias del país a través de su empresa Transporte del Cibao. Fue secretario de Obras Públicas en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, cargo que le permitió realizar obras de gran relevancia en las que garantizó a muchas familias un empleo digno y sustentable. Sus camiones y volquetas fueron el sostén de muchos hogares en la época. Su vida giró siempre en base al transporte. Esa fue una de sus principales prioridades. Fue el hijo que cualquier padre desearía tener. Esposo sensato y amoroso. El padre responsable, aunque un poco ausente debido a que dedicaba la mayor parte de su tiempo al trabajo, pensando siempre en el patrimonio y el bienestar de sus 7 hijos. Olga, Nancy, José Hipólito, Dionisia, Ramón, Saril y Gina, hijos que hoy los recuerdan con respeto y admiración. Fue un amigo leal, un jefe incomparable. Así lo recuerdan sus amigos y empleados, los señores Luis Muñoz y Benjamín, quienes se llenan de satisfacción al hablar de él. Su empresa, Transporte del Cibao, ha sido el legado más bien conservado por sus seres queridos. Nuestra persona especial en vida fue el señor Ramón Antonio González, mejor conocido como Pichón, nacido en la ciudad de Santiago el 13 de junio del 1932, fallecido el 17 de mayo del 2021. Muy bien. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahí como ustedes ven las imágenes, ese Pichón se merece un programa súper especial y mucho más de ahí, porque fue un hombre que sumó y multiplicó lo que es el sector transporte. Le damos las gracias a su hija Gina, a Benjamín y a nuestro compadre Luis Muñoz, que fueron los que canalizaron que hoy esto sea posible, que Pichón se le haga su dedicatoria en Chofer y una historia que contar con Ramón Marte. Y cuántas anécdotas especiales nos cuenta Benjamín y el mismo Luis Muñoz y su hija también, porque Pichón fue un ícono en el transporte. Era un hombre emprendedor que no le tenía miedo a los retos. Empezó a hacer rutas cuando nadie pensaba en plantar una ruta. La ruta Loma Cabrera, Santo Domingo, que en el momento que implantó esa ruta de guagua, fue más pérdida que ganancia. Pero él no desistió de su emprendimiento y hoy en día muchos dominicanos y extranjeros disfrutan de ese transporte que Pichón visualizó y emprendió en su tiempo. Nosotros vamos a poner un videíto porque nos cogimos el espacio para hacerle un programa especial con la gente que vivieron más de 4 décadas con Pichón, como Benjamín, Luis Muñoz, que fue también jefe de transporte en esa empresa, y nos abrieron su oficina desde que Pichón
falleció, esa oficina permanecía cerrada y a nosotros nos da satisfacción que abrieron esa oficina para presentarla aquí en Choferes, una historia que contar con Ramón Marte. Entonces, nosotros le vamos a ir pasando ese video que nosotros hicimos para que la población y el país conozca después de su fallecimiento la historia de Pichón. Ahí también estuvimos viendo unas imágenes donde él estaba bailando. Se ve que es una persona, que era una persona muy alegre, muy social. También vimos donde estaban el videito de las guaguas, que fue cuando él falleció, que lo llevaron al local, ahí, a la empresa de transporte del Cibao. Estuvimos viendo esas imágenes. Y es como usted dice, es bueno contar. Por eso en la dedicatoria pusimos una historia que merece ser contada y escuchada por muchos que quizás no tuvieron la oportunidad de conocerle, que no saben de su historia y ese legado que él ha dejado, que ha permanecido hasta hoy. Eso, el desfile de la guagua es una tradición ya entre los transportistas, entre nosotros los camioneros y lo que son los guagüeros. Entonces, es una gran despedida para nuestro compañero Pichón. Nosotros nos sentimos complacidos con verlo ahí alegre, tirando su pasito de son y de salsa. Claro, Así es que tenemos que recordar a Pichón, porque así mismo era exactamente. él. Yo en el 2001, siendo secretario general del Sindicato de Volteo y Volqueta de Santiago y Villa González, cuando le hacía un llamado a Pichón de reforzar alguna lucha, siempre estaba ahí atento económicamente y con los equipos que él tenía en ese momento. Me decía, Marte, los camiones cuando usted los mande están a su disposición. Y si necesita recursos para aportar en alimentación, agua y cualquier logística del paro o de la lucha que se estaba haciendo en ese momento, Pichón siempre estaba 1A. O sea que Pichón en el sector transporte de camiones, de guagua, es un ícono que aportó grandes aportes para que nosotros hoy estemos disfrutando lo que es la organización en sí, porque en ese momento había que tener capacidad y recursos para usted hacerle los reclamos a los gobiernos y a las mismas autoridades de aquí de Santiago. Y Pichón siempre hizo su aporte. Qué bueno. Y también generó muchísimos empleos, porque dice que en su tiempo para el gobierno y que él tenía una estrecha amistad con el presidente, el doctor Joaquín Balaguer, cosa que le permitió realizar muchísimas obras que generaron muchísimos empleos, ya no solo en el transporte de las guaguas, sino también con sus camiones y volquetas en las obras que realizaba para ese entonces. Bueno, en el videito que tenemos ahí que vamos a poner en Cuba ahora, Benjamín nos contaba que en el gobierno de Balaguer, cuando empezaron a hacer el Palacio de Justicia aquí en Santiago, una frase de Balaguer que Pichón la cogió en ese momento. Balaguer decía que la justicia en este país era una mierda y que había que construir la justicia a donde se estaba la cloaca de Santiago. Y ahí empezó ese ícono de transporte a desmontar lo que era la cloaca de Santiago, porque ahí está el Palacio de Justicia, ahí era que se reciclaba la materia fecal. Entonces Pichón jugó un rol muy importante en esa obra que hoy la disfruta todo el mundo, los abogados, los que hacen su delincuencia, porque Hasta lo que permanecen hasta lo que detenidos ahí. permanecen ahí. Entonces Pichón hizo un gran aporte en ese momento, que era el que tenía los equipos para hacer lo que es corte, bote y relleno. ¿Qué es lo que es bote, Ramón? Yo me quedé con la Bote es duda. cuando tú sacas la materia fecal, la echas en el camión y la traslada entonces para un acopio, para que entonces Ah, empiece ok, a ya. descomponerse o convertirse en lo que... Bote de botar, pero dice, eh, ¿qué será bote? ¿Será que él hizo algo? Algo tú debajo de eso hay. sabes, Vanessa, que la materia fecal se convierte en abono. Sí. Entonces esa materia fecal ya después que está en reciclaje, lo llevan a un centro de acopio, lo mueven con hierba y con más asuntos ahí y hacen abono. Ok. Entonces en ese momento Pichón
se encargó de esa logística de trabajo, de preparar los terrenos de Palacio de Justicia. Así es, pues vamos a escuchar el videíto que tenemos ahí. Vida a quien no lo recuerdan, a él siempre lo van a recordar. Primeramente tocó muchas vidas y segundo dejó muchos hijos. Muchas gracias Ramón Marte y a Una Historia que Contar por tenernos presente y por hacer pública la vida de quien fue Ramón Antonio González para todos Pichón. Gracias. Chofer en Una Historia que Contar con Ramón Marte. El domingo 18 tenemos una dedicatoria especial a un ícono de transporte, Pichón, de transporte de Cibao. Aquí estamos con uno de los amigos, empleados de toda una vida, Benjamín, que nos va a hacer unas cuantas anécdotas de Pichón. Dime, Benjamín, ¿cómo tú te sientes? Bien, bien, gracias papá Dios que nos tiene vivos, ¿entiendes? Aquí luchando con el transporte, que esa es la vida de nosotros, el transporte, porque nacimos con eso. Y hay que seguir para adelante porque es la vida de nosotros. Nosotros le tenemos una dedicatoria muy especial a Pichón y quisimos venir aquí a la oficina donde él se desenvolvía últimamente. Y qué bien, Benjamín, que tú tienes una historia que contar, ya que Pichón no está con nosotros. Dime, el medio vivir de Pichón, nosotros lo tratamos, pero ¿quién mejor que tú que lo trataste toda una vida? Que nos pueda contar el medio vivir, el ser humano que era Pichón. La vida de Pichón fue una historia muy fuerte de la era de Balaguer. Balaguer fue secretario sin cartera. En la confianza de Balaguer en transporte, en obra pública, era Pichón. Pichón se dedicó que dormía hasta en los vehículos para llegar al transporte. Camiones, guaguas, balas, greda, todo. Luis Muñoz fue un empleado y después llegó a ser el administrador del transporte, porque se le dio confianza y él se ganó la confianza, Luis Muñoz. Bueno, aquí estamos también con el compadre Luis Muñoz, que se desempeñó por muchos años como jefe de transporte aquí en Transporte de Cibao, que también nos va a dedicar unas cuantas palabras de ese ícono de transporte, Pichón. Sí, buenos días aquí a todos los espectadores. Nos sentimos hoy feliz, orgullosos de hacer este reportaje homenaje a esa gran figura que fue Ramón González Pichón. Yo trabajé en esta empresa, en Transporte Cibao, por más de 15 años. Como bien dijo Benjamín, yo comencé aquí como chofer, luego se me dio la confianza de ser de la parte administrativa, tanto de los camiones, que Pichón tenía camiones, volquetas, guaguas. Y fue una gran enseñanza, Pichón, un hombre sabio, un hombre de una sabiduría incomparable, un hombre de buen corazón, un hombre que usted puede tener una discusión con él hoy, ya mañana Pichón no tenía su mente. Mañana le daba un abrazo, lo saludaba como si nada hubiera pasado. Y una sabiduría extraordinaria, de buenos consejos, siempre lo que le vivía aconsejando a uno: no boten su chelito, guarden, economicen, guarden para el día de mañana. Al final fue tanta la relación mía con Pichón que ya no era de empleado y patrón, sino era como de un padre y de un hijo. Y todavía así lo siento, la falta de él la siento día tras día. Bueno, de chofer es una historia que contar. Tenemos el privilegio desde su partida que nos abre la puerta de su oficina y aquí estamos, tal como él dejó su oficina, así mismo la estamos presentando, porque no la ha utilizado nadie. Le agradecemos a su hija, a sus amigos que nos dieron ese privilegio de entrar por primera vez a su oficina después de su partida. Si tú puedes, Manuel, graba ahí unos cuadros que hay ahí. Míralo ahí. Pichón era un ser humano que pesaba Extraordinario.
¿Cuántos hijos tenía Pichón? Pichón tiene 7 hijos. También. Sí, también. Me besan la mano, toditos me respetan, como igual que él, que nunca nos faltaba, y si nos faltaba no era por 5 minutos, pero a los 5 minutos estábamos otra vez. Como dos hermanitos. Sí, y quiero agregarle algo. Gerardito Lao y Rubén se criaron con nosotros, porque Gerardo Lao fue chofer aquí y Gerardito y Rubén se criaron con nosotros, que andaban en los camiones, con Luis Muñoz, en los camiones, para arriba y para abajo, para aprender. Y eso no se olvida de nosotros, Gerardito y Rubén. Incluso vienen a echar el combustible aquí porque le abrimos la puerta también. Nosotros, choferes de una historia que contar, también le vamos a dejar la puerta abierta a Benjamín para llevarlo al programa, Sí. porque veo que tiene muy buen conocimiento y bastante experiencia, para que también nos cuente tu pequeña historia personal, ya que nos está reflejando parte de la historia de Pichón. Entonces, choferes de una historia que contar con Ramón Marte, vamos a dar una vuelta por las instalaciones de transporte de Cibao y continuamos en breve. No teníamos ni para comer, pero queríamos. Y desde entonces yo supe que el que busca encuentra, no sé cómo. Pero supe que todo se da siempre para arriba. Como el polvo que levanta el viento, no había compasión. No había nadie que diera un dedo por mi historia, por mi historia. Solo soñábamos con ser felices, como los ricos, como los reyes. Y yo no sé qué es tener una derrota. Vengo desde abajo, esa es mi historia, esa es mi historia. Y yo no sé qué es tener una derrota. Vengo desde abajo, esa es mi historia, esa es mi historia. Recuerdo la noche que prometí, voy a ser rico, voy a morir. Dios me perdone por lo que he hecho, sé que nunca me dejo solo. Y aunque me cueste y tenga que perder, voy a ser rico, voy a morir, lo prometí. Solo soñábamos con ser felices, como los ricos. Entonces, arrancamos de nuevo los aportes que hizo Pichón en el sector de transporte. Vamos a arrancar por el área de los volteos, que estábamos conversando ahorita Sí. con relación al Palacio de Justicia. Bueno, Pichón fue el que hizo el bote del Palacio de Justicia con su equipo de volteo, greda, pala y rodillo. Hizo ese bote porque Balaguer le dio ese poder para que él hiciera ese bote. Loma de Cabrera tiene un agradecimiento muy bueno, porque Pichón fue el primer que llevó el transporte a Loma de Cabrera a 75 pesos a la capital. Loma de Cabrera, Partido, Montecriste, Villavarque, Villa Elisa, La Mata Santa Cruz, Santiago Gatanuela, Domínguez.
todo Pichón abarcaba ese transporte. ¿Están vigentes todavía esas rutas? Están vigentes todas. Están vigentes todas esas rutas. Luperón, Sosúa, Samaná, Pedrenales, todo eso abarcaba Pichón. Fue un amigo de todos los presidentes que han pasado por ahí, empezando por el doctor Balaguer, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, todos esos presidentes eran amigos de Pichón. Chofer es una historia que contar con Ramón Marte, está recopilando todas las historias que hizo ese ícono de transporte Pichón. Eso es uno de los trabajos más difíciles, a donde se hizo el Palacio de Justicia, porque ahí era que estaba la cloaca, y hacer ese tipo de botes requería de mucha disciplina y mucho cuidado para transitar en la ciudad. Así que esos aportes que hizo Pichón de esa ruta de guagua que hoy están vigentes, la población y nuestros seguidores la van a conocer el domingo 18 en Chofer de una historia que contar con Ramón Marte. Estamos de nuevo aquí, Chofer de una historia que contar con Ramón Marte. Vamos a escuchar esta pequeña historia de Pichón que nos la va a hacer Benjamín, de la carretera de Mamey, que es muy importante que nuestro público y el país conozca esa historia. Benjamín, explícame. Pichón fue secretario sin cartera de obra pública, con orden del presidente doctor Balaguer. Hizo la carretera de Guayacanes hasta La Isabela y Mamey, cuando él fue secretario de obra pública. Todo. Tenía una confianza con el doctor Balaguer, que Balaguer, donde quiera que iba, Pichón iba del doctor Balaguer. Ya ustedes escucharon ahí, Pichón fue un gran ícono del transporte, y le vamos a hacer un llamado ahora también a las autoridades que esa carretera de Guayacanes hasta Mamey se le ponga el nombre de Pichón. Exacto. Bueno, ahí está la historia de Pichón. A nuestros suscriptores, seguidores y todo el que tiene que ver con el sector transporte, ahí está la historia de Pichón después de su partida. Esperamos que su familia, sus hijos, sus amigos acojan este programa y le den el valor que tienen que darle a través de esta pantalla. Así que Chofer de una historia que contar con Ramón Marte se place en presentar la historia de Pichón.